Bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer es combinar la interpretación personal que hicimos la clase pasada del cuento de la catedral con un poco de teoría para poder hacer un análisis un poco más profundo de este texto, que es un texto narrativo. En principio lo que tenemos que saber es específicamente qué es un texto. A grandes rasgos entendemos o sabemos que un texto es un conjunto, ¿sí?, de palabras y oraciones que tiene un sentido propio, pero que existen varios textos. Hay recetas de cocina, hay artículos periodísticos, todos son textos. Nosotros tenemos que diferenciar los textos literarios porque eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces nosotros tenemos que saber que un texto literario está escrito con una finalidad estética, ¿sí? La idea del autor de un texto literario es que el lector pueda disfrutar de lo que está leyendo. Entonces, ¿qué es un texto literario? Se diferencia justamente de los demás textos porque tiene, o no sé si tiene, sino que predomina una función poética en este texto, ¿sí? ¿Y qué es una función poética? Acá la podemos dividir en tres partes. En principio puede ser que el emisor tiene una intención de producir un placer estético en el receptor, como dijimos, ¿sí?, de provocar algo placentero en el lector cuando lee ese texto. También utiliza recursos expresivos como las metáforas, las comparaciones, y además el autor se manifiesta en los textos de diferentes maneras expresando sentimientos, valoraciones, impresiones, ¿sí? Va a provocar todo lo que tenga que ver con nuestros sentimientos a la hora de la lectura, ¿sí? Un texto literario que tenga esta función poética, todos los textos literarios tienen función poética, van a provocar algo en nosotros cuando lo leamos. ¿Sí? Cualquier tipo de sensación, de sentimiento va a apelar a nuestras emociones, porque esa es la función principal y lo que lo diferencia de los demás textos. Tenemos varios tipos de textos literarios, yo acá los voy a nombrar, ¿sí? Si bien esta clase es sobre textos narrativos, quiero que sepan cuáles son. Tenemos por un lado el texto lírico, que es el que expresa sentimientos y emociones por medio de la voz lírica, como las poesías o las canciones que solemos escuchar. Esos son textos literarios líricos. Los textos narrativos son los que relatan por medio de un narrador una historia cuya acción desarrollan unos personajes en un espacio y tiempo determinados, como los cuentos, ¿sí? Como el cuento que leímos de la catedral, ese es un texto narrativo. También textos narrativos son las novelas, ¿sí? Y por último tenemos el teatro, que comparte los elementos del género narrativo, ¿sí? Pero la diferencia es que en vez de haber un narrador que nos esté contando la historia, directamente la van a contar los personajes, ¿sí?, con su interpretación y con sus diálogos en el texto. Esas son las obras de teatro. Nos quedamos entonces con las características del texto narrativo, ¿sí? Porque eso es lo que estamos trabajando hoy, que estamos trabajando el cuento. La característica principal es que justamente narra una historia, nos cuenta una historia, algo se desarrolla, algo cambia, ¿sí? Una narración es la forma de contar hechos reales o ficticios, ¿sí? Y además toda la narración responde a la pregunta básica: ¿qué ocurrió? Durante toda la narración vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Les dejo acá un pequeño texto, ¿sí?, que indica que en las obras narrativas el autor imagina y cuenta historias que son desarrolladas por personajes en un tiempo y espacio determinados. En los textos literarios narrativos hay siempre una transformación, esto es muy importante, pero eso está un poquito resaltado. Sí, un cambio o una situación inicial que evoluciona hacia una situación final diferente de la primera. Es decir, algo tiene que cambiar. El personaje cambia, su punto de partida cambia, algo en su psiquis cambia, siempre tiene que haber una transformación. Esos hechos narrados son ficticios, cuando leemos textos narrativos, y la mayoría de las obras narrativas de la actualidad están escritas en prosa, como el cuento que leímos de la catedral, eso es prosa. Si bien antiguamente los relatos se escribían en verso, por ejemplo los romances viejos o las poesías heroicas. Las formas más comunes del género narrativo son la novela, el cuento, la leyenda y la fábula, ¿sí? Todas estas son características que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un texto literario narrativo. Y por último, para poder entrar en lo que estamos viendo en esta clase, es qué es un cuento. Un cuento, como el que leímos de la catedral, es un relato breve que puede ser leído una sola vez porque exige poca concentración,
¿sí? Tiene pocos personajes, los diálogos son rápidos y están al servicio de la acción. La historia es una sola, que tiende generalmente a un final sorpresivo e importante. A diferencia de una novela que por ahí encontramos conflictos desarrollados en mayor cantidad de páginas, porque justamente son novelas, las novelas, la característica principal es que son largas. La idea es que con toda esta información podamos analizar, no solo de manera perceptiva, digamos, no solo con lo que interpretamos personalmente, el cuento de la catedral, sino que también podamos identificar estas características de los textos narrativos y ver por qué la catedral es justamente un cuento.